Les damos la bienvenida al capítulo número 4 de la serie de Exégesis y Escatología para Todos, Divisiones, Contiendas y el Rapto. Hola, amada familia, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Quiero presentarles este cuarto capítulo de nuestra serie llamada Exégesis y Escatología para Todos, el cual versará en torno al tema que algunos estudiosos llaman la doctrina del arrebatamiento. Antes de entrar en detalles respecto de este tema, quisiera hacer algunas aclaraciones transversales. La verdad es que originalmente, dentro de la programación que yo estimaba para los capítulos de esta serie, el cuarto capítulo no versaba realmente del arrebatamiento. Sin embargo, por una cosa contextual, observando las cosas que se dan en diferentes puntos del mundo, he considerado apropiado adelantar el capítulo del arrebatamiento para hablarlo en este cuarto capítulo. El capítulo número 4 se divide en dos grandes partes. La primera parte será una sección de aclaraciones transversales donde abordaremos el tema de las divisiones y de las contiendas que se generan por diferencias doctrinales entre algunos grupos y miembros de la iglesia que no se ponen de acuerdo respecto de algunos temas. Esto es lo que ha generado grandes separaciones denominacionales y doctrinales en general en los miembros del cuerpo de Cristo. La segunda parte será abordar concretamente el tema del arrebatamiento. Cabe mencionar que la primera parte se abordará desde una perspectiva espiritual. Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que en diferentes redes o diferentes medios de comunicación se producen algunas peleas o discusiones de carácter doctrinal. Esto es porque hay diferentes grupos de personas que tienen diferentes posturas en torno a algunos temas. Este asunto quiero abordarlo a partir de dos puntos principales. El primero de ellos es que las Escrituras nos enseñan que debemos estar todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no es de cualquier manera, se refiere a una misma mente y a un mismo parecer según Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Carta a los Filipenses, capítulo número 3, versículo número 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto tiene mucha relación con un versículo y un pasaje que nos habla acerca de quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Carta a los Romanos, capítulo número 8, versículo número 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otro pasaje se nos cuenta también que así como es el espíritu del hombre el que entiende las cosas del hombre, es el Espíritu de Dios el que entiende las cosas de Dios. Y claramente Dios no se contradice a sí mismo. Aquí es lo que yo quiero llegar con todas estas cosas. Es que lo correcto es que si la verdad es una, todos aquellos que estamos llamados a la verdad debemos pensar aquello que es verdad, ¿cierto? Suena lógico, ¿verdad? Esto nos debiese a nosotros a ser entendidos en una capacidad que tiene que ver con resolver las diferencias. Debemos aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos revele las cosas de Dios. ¿Cómo es que esto sucede? La palabra nos enseña que Dios es generoso en dar su Espíritu a aquellos que se lo piden. Lo que nosotros debemos hacer es que su Espíritu Santo more en nosotros. Esto generará un proceso de limpieza y de santificación mediante el cual nosotros vamos a percibir aquellas cosas que obedecen a la verdad, porque el Espíritu de Dios es la verdad. Libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El segundo pilar en el cual me sostendré para desarrollar estas cosas
es en torno a la exhortación a contender fervientemente respecto de nuestra fe. Entonces, los hijos de Dios son aquellos que tienen y son guiados por el Espíritu de Dios, y estos mismos están llamados a contender fervientemente respecto de su fe. Muchas veces me pasó personalmente que me vi enfrentado en diferentes contiendas que aquellos que en ese momento tenían la tutela mía, o eran mis profesores, o aquellos pastores que me estaban educando, me estaban diciendo que yo no me involucrara en estas contiendas. En aquellos tiempos yo me molestaba un poco, porque consideraba que era importante que los hijos de Dios siguiéramos aquello que era razonable, porque fuimos llamados a ser llenos de razonamientos rectos, que son los razonamientos del Señor. Entonces, recuerdo muy bien que mis maestros me decían una frase que en algún momento se popularizó mucho. Esa frase decía algo como: mejor es tener paz que tener razón. En aquel tiempo yo no lo entendía. Decía, pero ¿por qué se contradice la razón con la paz? La palabra nos dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que el Espíritu de Dios nos llena de paz, pero a su vez el Espíritu de Dios nos llena de un celo de santidad y de justicia. Entonces yo no entendía por qué había que sacrificar la justicia por la paz si la paz venía del mismo Espíritu que es el Espíritu de justicia. Esto para mí no tenía ningún sentido. Así que le pedí al Señor que me revelara cuál era el propósito que Él tenía cuando me veía enfrentado a estas situaciones. Entonces, les compartiré dos pasajes importantes que me vinieron al corazón producto de esto. Uno está en Proverbios 20. La palabra nos enseña que es una cosa honrosa para los hombres que nosotros dejemos la contienda. Son los hombres necios e insensatos y que no tienen mayor entendimiento aquellos que se enredan en contiendas. Sin embargo, también hallaremos en otro pasaje que nos anima a contender, ¿cierto? Nos anima a contender por la verdad en el fondo. Ustedes estarán viendo los versículos a los cuales me refiero y yo en este momento los estoy parafraseando. ¿Qué es aquello a lo cual yo quiero llegar? Se produce una confusión respecto de los mensajes, ¿cierto? Podríamos pensar y nosotros preguntarnos, ¿por qué nos llama el Señor a no contender y a la vez a contender? Por mucho tiempo también yo me preguntaba algunas cosas que a algunos ojos, sobre todo aquellos que son ateos, son contradicciones. Sin embargo, esto no es así. Algunas de estas contradicciones debemos resolverlas en lo profundo del Espíritu. Otras cosas son más evidentes cuando nosotros vamos estudiando las Escrituras en mayor profundidad. ¿A qué me refiero con esto? Debemos ir al lenguaje origen, ¿ya? No quiero en este momento enredarme en una exégesis respecto del arameo, del griego y del hebreo. Simplemente quiero citarle estos dos pasajes como ejemplo. Y miren lo que va a ocurrir cuando nos adentramos en el análisis de las palabras origen. En algunos casos, la palabra original se refiere a emociones o sentimientos o estados del alma y de la mente. En otros casos, se refiere más bien a acciones, a hechos concretos, a situaciones. Por esto debemos estudiar en algunos casos la palabra original para discernir entre lo que quiere decir en un caso. El problema surge porque nosotros, que somos de habla hispana, leemos una traducción de la Biblia. En este caso, una traducción que fue muy popular y que es muy popular es la versión 1960 de Reina Valera. Entonces, el problema que ocurre es que en diferentes pasajes se ocupa una misma palabra, sin embargo, al ir al original nos damos cuenta que no eran las mismas palabras en el griego, por poner un ejemplo. En este contexto, nos toparemos, por ejemplo, con que la palabra afán en algún momento representa algo negativo. El mismo Jesús nos aconseja que nosotros no nos afanemos por las cosas de este mundo. El apóstol Pablo nos dice que no nos afanemos por nada. Sin embargo, en otros pasajes encontraremos algunas exhortaciones que nos sugieren afanarnos por las cosas del reino. Nos encontraremos entonces con que hay diferentes palabras griegas vinculadas a lo que fue la traducción de la palabra afán. Esto quiere decir que
En todos los pasajes se ocupó afán en español, pero en el griego, en algunos casos aparece una palabra que podría ser traducida o entendida como ansiedad, y en otros casos la palabra griega usada se podría entender como trabajo o como labor. Fijémonos en lo que ocurre. El consejo en términos negativos coloca a el afán como una ansiedad, es decir, no se pongan ansiosos por nada. Jesús quiere decir que no se pongan ansiosos, no sientan ese sentimiento de desesperación por las cosas de este mundo. Pero en el otro caso, cuando se habla de un afán positivo, se refiere a que nosotros seamos diligentes, que nosotros seamos personas menesterosas, trabajadoras, que seamos laboriosos por las cosas que obedecen al propósito que Dios tiene con nosotros. Lo mismo pasa con el caso de contender. No debemos entender la contienda como algo bueno o malo en sí. Debemos entender la raíz espiritual de los consejos. Me voy a explicar un poco. Lo que el Señor quiere de nosotros es primeramente salvar nuestra alma. Para esto Él nos aconseja que nosotros no nos desesperemos, no nos pongamos ansiosos y no perdamos la cordura dentro de nosotros, no perdamos nuestro centro. Entonces, cuando el Señor nos aconseja que no seamos contenciosos, en realidad se refiere a que no nos dejemos llevar por un sentimiento que es equivocado. Por eso la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Nadie dice que no puedas enojarte, pero sí no seas una persona que se deja llevar por sus emociones al punto de que cae en una pecaminosidad producto de sus emociones. Esto es algo que nosotros debemos evitar y debemos trabajar si queremos crecer en las cosas del reino. Debemos aprender a que nuestras emociones sean controladas, y eso es un aprendizaje que muchas veces cuesta. En este contexto, el Señor me permitió leer algunas reflexiones que me ayudaron y me edificaron muchísimo. Estas reflexiones nos hacían pensar en torno a qué es realmente la contienda en términos negativos, y nos decía que en realidad es el fervor, ese hervor de fricción que ocurre entre las personas que no se ponen de acuerdo, aquello que es negativo. La palabra también nos va a enseñar que bueno es que hayan divisiones y disensiones, porque estas disensiones hacen que se manifiesten las personas que obedecen a la verdad y que están aprobados delante del Señor. Es decir, debemos aprender a valorar las disensiones que nos ayudan a ponernos de acuerdo en las cosas que son positivas. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a traer paz, sino que había venido a traer disensión, a traer espada. También el apóstol Pablo nos dice que bueno es que hayan disensiones. Por su parte, en el libro de Judas encontraremos la exhortación de que nosotros contendamos, ¿cierto? Quiere decir que debemos contender con las cosas que son injustas, ¿ya? Por el lado positivo, acá nos hallaremos con la contención en un sentido que también quiere decir que nosotros trabajemos, que nosotros seamos diligentes. ¿Con qué cosa? Con dejar el testimonio de la verdad. Debemos ser muy diligentes en servir a la justicia y decir y enseñar aquello que es correcto. En ese sentido se provocan divisiones y disensiones porque aquellas personas que estaban en un error tienen dos opciones. O se ponen a quejarse, se molestan y empiezan ellos a provocar división porque no están dispuestos a corregirse y aceptar lo que es justo, o bien empieza a haber una corrección y las personas se comienzan a poner de acuerdo en lo que era realmente correcto. Aquí entonces nos encontraremos con un punto clave que es el que yo quería transmitir antes de empezar a hablar acerca de lo que es el arrebatamiento. La palabra en el libro de Judas nos dice quiénes son aquellos que realmente provocan las divisiones. Y dice que los que provocan las divisiones son aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, son aquellas personas sensuales que ponen primeramente los deseos de su carne como la prioridad. Entonces debemos hacer caso de aquel pasaje que nos dice que nosotros estamos juntamente con Cristo crucificados. La palabra nos dice que nosotros debemos crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos personales porque estos no obedecen al Espíritu de Dios. Dice la palabra también por el apóstol Pablo que la carne, los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu y estos están en pugna y se contradicen para que no hagamos sencillamente lo que queremos, sino que hagamos lo que Dios quiere.
Ahora, ya habiendo comentado estas cosas, debemos aclarar entonces qué realmente querían decir mis maestros con esto de que mejor es tener paz que tener razón o que tener justicia. Eso sería absurdo si no hacemos una aclaración real. En realidad, lo que el Señor quería mostrarme y lo que yo les comparto a ustedes, porque estoy seguro que el Señor también quiere mostrárselo a ustedes. Lo que el Señor quería mostrarme con estos maestros o estos profesores que Él ponía delante mío es que nosotros debemos trabajar menesterosamente y laboriosamente por dejar testimonio de lo que es justo, pero no debemos permitir que se forme una fricción entre las personas que estamos en desacuerdo, de tal modo que nos molestemos y lleguemos a tener tal emoción y tal sentimiento que actuemos pecaminosamente entre nosotros. Nosotros no estamos llamados al pecado, por lo tanto debemos aprender a manejar nuestras emociones y nuestro deseo de justicia. El deseo de justicia debe canalizarse a través del trabajo, no a través de malas reacciones para con quienes nos rodean, y eso es algo que debemos trabajar de nuestra personalidad, y este es el consejo que realmente querían darme y el que yo también les comparto, porque todos estamos llamados a trabajar por ese consejo. Entonces, no es que mejor sea tener paz que tener justicia, en el sentido en que haya que sacrificar la justicia por la paz o sacrificar la paz por la justicia, sino que es mejor a veces callar temporalmente en virtud de la paz y mientras tanto trabajar para dejar testimonio, que permitirnos pecar y hacerle daño a las personas por un deseo incontrolado de justicia que finalmente, irónicamente, nos lleva a cometer injusticias. Entonces, no estamos llamados a contender y tampoco estamos llamados a crear disensiones, pero a la vez debemos contender por nuestra fe y, como lo dijo el Señor Jesús, no he venido a traer paz, sino disensión. Entonces, ¿cuál era la solución a estos problemas o dilemas de las palabras? En realidad, lo que no debemos hacer es a transmitir desde nuestra parte emociones negativas hacia los demás, ni permitirnos albergar emociones negativas. Pero lo que sí debemos hacer es trabajar de manera menesterosa y laboriosa por transmitir y dejar un testimonio de la verdad. En este contexto, cuando dejamos testimonio de la verdad, siempre habrá personas que se complacen en el error y que no les conviene que sea traída la verdad, que se molestarán y producirán peleas porque no están dispuestos a aceptar lo que es justo, lo que es correcto, y no están dispuestos a aceptar la verdad. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es evitar nosotros mismos sentir cosas feas. Bueno, para cerrar ya este asunto de lo que es la contienda en términos positivos y en términos negativos, quisiera mostrarles y decirles que finalmente trabajar de manera menesterosa por dejar testimonio de la verdad es un acto de profundo amor hacia los demás. ¿Por qué razón? Porque esto nos demanda mucha energía, mucho esfuerzo, mucho trabajo, valga la redundancia. Y además de esto, las personas que se levantan en contra nuestra cuando nosotros luchamos por la justicia, producen en nosotros una gran prueba y una gran aflicción. La verdad es que todos los seres humanos tenemos naturalmente la necesidad de sentirnos validados socialmente, la necesidad de sentirnos queridos, sentirnos apoyados, sentir que la gente tal vez nos felicita o nos dice que estamos haciendo un buen trabajo. Pero la verdad es que luchar y trabajar arduamente por la verdad es un camino muy solitario y muy ingrato, porque la gente no nos felicita demasiado, tampoco nos da demasiadas palmadas en la espalda, y muchas veces, fuera de darnos ánimo, es mucha la cantidad de personas que se levantan contra nuestra. Y ni aún las personas a las cuales nosotros amamos nos felicitan porque estamos trabajando arduamente por algo justo. Entonces, todo esto es algo que representa un gran sacrificio, y que el ejemplo de este sacrificio es nuestro Señor Jesús, el cual llevó una vida perfecta, y finalmente la paga que recibió de los hombres es el rechazo y que lo crucificaran y que libertaran a un delincuente como lo era Barrabás, en vez de libertarlo a él, el cual era
era inocente. Entonces debemos entender que una vida que lucha por la justicia es una vida que va directo al matadero, porque las personas nos rechazarán y nos querrán incluso en algún momento ver muertos. Así que, ¿qué persona lucha y trabaja arduamente para que lo terminen maltratando y lo terminen torturando y finalmente asesinando? Solamente una persona que ama profundamente. Así que, trabajar arduamente por la verdad es un acto de amor. Esto ha sido la parte número 1 de este capítulo número 4 de esta serie de exégesis y escatología para todos. Queremos invitarte a que no te pierdas la parte número 2. Además, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de Leco Administración, donde podrás acceder de manera absolutamente gratis a un material muy variado. Podrás encontrar desde consejos de música hasta consejos de matemáticas.